Bienvenidos a la última clase de psicoterapias, en la que consideraremos el tema de supervisión y el entrenamiento de terapeutas en terapia cognitivo-conductual como un ejemplo de entrenamiento de terapeutas y supervisión en cualquier psicoterapia contemporánea con apoyo empírico. Como ustedes saben, ya por los años 60, la supervisión en psicoterapia era una práctica establecida. En el campo del psicoanálisis se habla del análisis de control. Se hablaba más de control que de supervisión, luego se pasó a hablar más de supervisión. Lo que se buscaba en ese análisis de control era que, además de su análisis personal, el candidato a convertirse en psicoanalista realizara un análisis con un experto en psicoanálisis, alguien que ya era considerado psicoanalista, y que de ese proceso emergiese su capacidad de convertirse en analista. Se llama un análisis un poco específico, se llamaba análisis de control. Y en los años 60, cuando Beck crea la terapia cognitiva, o cuando se crean las primeras intervenciones de terapia conductual, esto se aplicó también en esos terrenos. O sea, terapeutas expertos que habían creado las intervenciones entrenaban generalmente entrenaban a quienes hacían el doctorado con ellos y participaban de sus investigaciones, y regularmente revisaban el trabajo de estos investigadores o candidatos a doctorarse, una vez por semana, viendo las intervenciones con los pacientes. Por otro lado, cada vez que se investigaba una intervención, por ejemplo, cuando se hicieron las investigaciones de las intervenciones de sensibilización sistemática o de la terapia cognitiva de Beck en los años 60-70, obviamente participaba más de un terapeuta, y en esos estudios tiene que haber un supervisor que se asegure de que los terapeutas estén aplicando el protocolo de manera fidedigna, de manera fiel, y que además lo estén haciendo de modo competente. Entonces, desde los inicios de la terapia conductual y la terapia cognitiva se utilizó la supervisión. Ahora, esto era una práctica bastante razonable, por cierto, pero que nadie había puesto a prueba empíricamente. Es decir, nadie había hecho una investigación que demostrase que supervisar producía mejores desempeños en los terapeutas que si no recibían. Por eso aquí hablamos de la tradición a la evidencia, una tradición razonable, pero una cosa es hacer algo porque resulta razonable y otra cosa es tener múltiples investigaciones que demuestren de manera empírica que eso que uno supone razonablemente, además, se da así en la realidad. El tema también de la supervisión tiene que ver con que en la medida que las terapias cognitivos conductuales empezaron a crecer, se planteó el problema de entrenar personas que quisieran aprender terapia cognitivo-conductual. Piense que los primeros terapeutas que trabajaron con Beck o que trabajaron con Meijenbaum o cualquiera de las personas que estuvieron al inicio, o Albert Ellis, que estuvieron al inicio de estas intervenciones, en realidad no se formaban en terapia cognitivo-conductual porque ni siquiera ese nombre existía en ese momento. Se formaban con un terapeuta en el tratamiento de un trastorno mental. Por ejemplo, las personas que trabajaban con Beck en depresión no aprendían terapia cognitivo-conductual general, sino que aprendían a realizar el tratamiento de Beck para la depresión. Ahora, a medida que se produjo la diseminación de la terapia cognitivo-conductual y que se la empezó a aplicar para un montón de patologías distintas, entonces eventualmente surgió la necesidad de crear reglamentos, regulaciones para la formación de terapeutas, quienes podían llamarse terapeutas cognitivos conductuales, y eventualmente reglamentos internacionales. La Sociedad Británica de Terapia Cognitivo Conductual, la British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies, fue la primera en producir esos reglamentos en 1997 en Europa,
y en el año 2000 la Asociación Europea de Terapia Cognitivo-Conductual, que es la European Association for Behavioral and Cognitive Therapies, EABCT, generó sus propios reglamentos sobre la base de los reglamentos británicos, muy parecidos, y eso ha ido cambiando a lo largo de los años, pero desde hace 20 años hay cuerpos colegiados que definen cómo debe ser el entrenamiento de alguien que aspire a llamarse a sí mismo terapeutas cognitivos conductuales. Entonces el punto es, ¿qué cosas tienen que saber hacer estos terapeutas para llamarse terapeutas cognitivos conductuales? Esto es, ¿cuáles son las competencias que deben demostrar? Bueno, aquí están las referencias que yo les mencionaba antes, pero tengan presente que los primeros terapeutas cognitivos conductuales se especializaban en un trastorno, no eran terapeutas genéricos. Hoy en día, digamos, lo más habitual es que una persona tenga una formación genérica y luego, por su interés, se tiende a especializar en alguna patología o patologías o grupo de patologías. Pero eso claramente no era la situación en los años 70, 80. La otra cosa que cambió mucho, esto lo han visto en otra clase mencionado, que es la implementación de programas públicos de entrenamiento masivos de terapeutas. Particularmente el ejemplo que les dimos, el ejemplo del sistema inglés, el Improving Access to Psychological Therapy, demandó el entrenamiento de miles de terapeutas. Por lo tanto, hubo que definir qué modalidad de formación iban a tener, qué intensidad de formación, y en particular hubo que definir cómo se iba a supervisar estos terapeutas y hubo que definir cuáles eran de modo preciso las competencias que los terapeutas debían demostrar y que los supervisores debían ayudar a desarrollar y sobre todo evaluar a los fines de certificar eventualmente a esos terapeutas. Entonces, esto fue un proceso que se dio a lo largo de muchos años, pero que hizo que fuera mucha gente la que crecientemente se planteara, bueno, necesitamos investigar la supervisión en sí. Es decir, en lugar de asumir que esto funciona y que es una cosa benéfica, que impacta en los resultados, debemos investigarlo para ver si esto efectivamente es así. El objetivo básico de la supervisión, ¿cuál es? Bueno, es lograr que un terapeuta pueda llevar a cabo un tratamiento de forma competente y también fiel. Esto es, que haga un tratamiento que sea razonablemente parecido al tratamiento que inventó el experto. ¿Por qué digo razonablemente parecido? Porque dado que los pacientes nunca van a ser iguales, nunca van a ser exactamente iguales, cada vez que trabajamos con una persona diferente tenemos que hacer algún tipo de ajuste, de adaptación de la intervención, aunque sea mínimo. Y acá el punto es siempre cuánto tenemos que adaptar para que eso funcione mejor y cuándo nos estamos alejando tanto que dejamos de tener fidelidad con el protocolo que estamos adaptando. Entonces, la idea es que si el terapeuta lo hace de manera competente y de manera fiel, entonces estaríamos garantizando la eficacia, la eficiencia, la efectividad que ese tratamiento ha demostrado tener en los estudios de eficacia, eficiencia y efectividad. Al menos, como dice ahí, en lo relativo a las variables que tienen que ver con el terapeuta, porque después, bueno, están las variables relativas al paciente. Por ejemplo, qué grado de disposición el paciente tiene para realizar las tareas que el terapeuta le hace. La pregunta es si la supervisión funciona y ahí van a tener, aquí tienen algunas de las múltiples investigaciones que se han realizado al respecto. Aquí tenemos algunos estudios que se realizaron en Gran Bretaña, donde se investigó mucho esto por la existencia de este programa que yo les mencionaba, el Improving Access to Psychological Therapy. Y bueno, hay estudios que demuestran una correlación positiva entre competencia y respuesta del paciente. Esto es, cuanto más competente se muestra el terapeuta, mejor responde el paciente. Y también hay estudios que no tienen que ver con la tradición cognitivo-conductual, pero sí estudios de impacto de la supervisión en la psicoterapia y de otras tradiciones que muestran resultados similares. Entonces, uno podría decir que hay
cierto apoyo empírico en esto de que la supervisión desarrolla las competencias de los terapeutas. De hecho, por eso se la continúa haciendo, pero todavía no es tan claro cómo el aumento de la competencia se traduce en beneficios para los pacientes. No porque esto efectivamente no ocurra, sino porque en realidad lo que conduce al cambio en psicoterapia involucra tantas variables y es un tema tan complejo que no es tan sencillo afirmar cuánto de ese cambio tiene que ver con la supervisión. Entonces, muchos de los debates que se dan en el campo de la psicoterapia naturalmente se dan con la supervisión. Por ejemplo, ¿qué funciona en la supervisión? Las intervenciones específicas, los factores comunes, cuánto tiene la supervisión de arte y cuánto tiene de ciencia. ¿Sí? Debemos supervisar a los terapeutas fijándonos cuánto se apegan a un protocolo definido o tenemos más bien que focalizarnos en ciertos principios básicos transdiagnósticos que son válidos en diversos diagnósticos distintos. Los entrenamos en realizar monoterapia o integración. Bueno, debemos hablar de un entrenamiento o de un análisis didáctico. Bueno, por ejemplo, ¿es suficiente con el entrenamiento o si los terapeutas deben realizar también psicoterapia para que sus propios problemas no interfieran en la aplicación de terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual no hay una obligación en ese sentido, porque la experiencia de los psicoanalistas demostró bastante a las claras que convertirlo en una obligación generaba más problemas que beneficios, pero por supuesto se alienta a los terapeutas a buscar terapia si tienen dificultades, y también se alienta en particular a los terapeutas a aplicar los recursos que le enseñan a los pacientes consigo mismos, primero para ser terapeutas más genuinos, para tener mayor experiencia y fundamentalmente para que practiquen aquello que predican y se conviertan en terapeutas más eficaces, pero también más compasivos. Lo que sí es que todavía no hay tanta base empírica para la supervisión, si bien esto está creciendo mucho porque sí, ahora hay bastante investigación sobre supervisión y todavía no hay un modelo único consensuado. Un punto importante acá tener es que ser un buen supervisor no es lo mismo que ser un buen terapeuta, involucra otras habilidades. De la misma manera que un buen jugador de fútbol no necesariamente va a ser un buen director técnico, aquí pasa lo mismo. Como dice Milne, que es una de las personas que se ha dedicado a esto en Inglaterra en particular, es un oficio en sí mismo. Y por ende también tenemos que definir cuáles son las competencias que definen, digamos, qué es un buen terapeuta cognitivo-conductual y también qué tipo de competencias tienen que tener los supervisores de los terapeutas cognitivo-conductuales. Sperry señala un punto bastante importante, que es que ser competente no es solamente aprender y aplicar una serie de técnicas. Él señala varias cosas. De competencia significa integrar el conocimiento, las habilidades y las actitudes también, de modo que haya congruencia y autenticidad entre las intenciones y la acción del terapeuta. Es muy importante que el terapeuta sea genuino. Un terapeuta podría conocer bien una técnica, pero negarse a practicarla en sí mismo. O podría predicar algo de una manera poco hábil o con una actitud inadecuada. Todas estas cuestiones hacen a la competencia. Por ende, es bastante más que saber ejecutar una determinada técnica y saber en qué consiste y cómo se hace. Sperry habla de 6 competencias básicas. Primero, entender la base teórica del tratamiento. Después, construir y mantener una buena alianza terapéutica. Saber planificar intervenciones, saber implementarlas. Saber evaluar esas intervenciones y llevarlas a buen puerto. Y ser un profesional ético y sensible a las diferencias culturales y de género. Este es otro modelo, el modelo de cubo de Rodolpha. Es una heurística y habla de 3 dimensiones que ahora... Las competencias fundamentales son todas esas cualidades que deben tener los terapeutas independientemente de la orientación teórica. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ejercer de modo ético, relacionarse con quienes consultan de modo honesto y eficaz,
tener una buena capacidad para la autorreflexión, la autocorrección, etc. Luego tenemos las competencias funcionales. Esto tiene que ver con conocer bien la base teórica, en este caso serían las teorías cognitivo-conductuales, y tener destreza clínica para implementar la técnica. Hay gente que conoce la técnica pero no es muy buena aplicándola. A ver, una persona puede saber que tiene que cortar con el escalpelo conceptualmente, pero después tener muy poca destreza para hacerlo. Se ve mucho en la cirugía o en la odontología. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Poder convertir datos en crudos en una formulación cognitivo-conductual sustanciosa, organizar bien las sesiones, tener timing para las intervenciones, ser bueno a la hora de enseñar recursos, etc. Y por último, digamos, el eje del desarrollo. El terapeuta debe evaluar su desempeño y competencia en términos del estadio de formación. No es lo mismo para un terapeuta que recién empieza que un terapeuta que tiene 5 o 10 años de experiencia, que un terapeuta que lleva trabajando 30, 40 años. Y acá están como los distintos niveles, ¿no? Un terapeuta en entrenamiento, supervisor en entrenamiento, director de entrenamiento o experto en algún tema en particular. Bennett Levy es un terapeuta que reside ahora en Australia, aunque creo que originariamente él es inglés. Desarrolló este modelo, el modelo declarativo procedimental reflexivo, DPR por las siglas en inglés, que también es otra heurística. Conocimiento declarativo se refiere a toda la información acumulada acerca de cómo se implementa la terapia cognitivo-conductual, y esto puede ser relativo a lo interpersonal, o sea, a la alianza terapéutica, a lo conceptual, el desarrollo de cómo se desarrolla y se mantiene la psicopatología, y lo técnico, digamos, cómo se hacen determinadas. El conocimiento procedimental se adquiere, se pule e incrementa en la puesta en práctica, ¿no? Como vemos aquí el cómo, ¿no? Tiene que ver con el procedimiento. Entonces, esto tiene que ver con que los terapeutas aprendan esto tiene que ver mucho con una frase famosa de Gordon Paul, con qué paciente, en qué momento, con qué tipo de problema debería usarse cuál intervención bajo cuáles circunstancias. La terapia es muy contextual, una técnica puede ser fantástica en un momento y puede ser muy inadecuada en otro momento. Esa es una decisión compleja, involucra todos estos aspectos que están mencionados aquí. Esto que en francés se llama savoir-faire, el saber hacer, eso es a lo que apunta el conocimiento procedimental. El sistema de aprendizaje reflexivo tiene que ver con la capacidad de los terapeutas de reflexionar sobre su práctica y volverse mejores al reflexionar sobre su práctica momento a momento. Bennett Levy tiene un libro muy popular sobre la aplicación de la terapia cognitivo-conductual para del terapeuta para consigo mismo, ¿no? El ejercicio sobre cómo integrar la terapia cognitivo-conductual a la propia vida. Y estar muy alerta a la respuesta cognitiva, emocional y conductual que acontece en sesión. Esto es una cuestión, por ejemplo, los psicoanalistas tematizaron hace mucho tiempo cuando hablaron de contratransferencia, ¿no? Como el terapeuta debe estar alerta a su respuesta cognitiva, emocional y conductual. Y esto es una información muy importante para atender a pacientes complejos. Cómo aprender de eso. La Cognitive Therapy Scale es una escala que los supervisores usan para puntuar el desempeño de los terapeutas en entrenamiento y ver en qué medida están siendo competentes y están siendo fieles a los tratamientos creados por Beck. Y tiene algunas versiones más específicas que tienen que ver con la aplicación de estos tratamientos a distintas patologías, por ejemplo, a trastorno obsesivo compulsivo. Pero como todas estas cosas, no ha faltado el debate respecto de cómo interpretada. Y en la Cognitive Therapy Scale se ven estos puntos, ¿no? Que también el terapeuta establece el orden del día, la agenda de la sesión, qué tan bueno es dando retroalimentación, qué tan bueno es comprendiendo los pensamientos, las emociones del paciente, qué nivel de efectividad interpersonal tiene, qué capacidad tiene para establecer un ambiente de colaboración con el paciente, qué tan bueno es el ritmo del tratamiento, qué tan bien, cuán competente es al utilizar el descubrimiento guiado, cuán hábil es en focalizarse en las cogniciones y las conductas que son claves,
qué tan bueno es para plantear estrategias de cambio, qué tan competente es a la hora de aplicar las técnicas cognitivo-conductuales a seguir. Y aquí es el programa que yo les mencionaba antes. Al tener que formar miles de terapeutas cognitivos conductuales, se sale de la situación más tradicional, que es en general la formación de unos pocos terapeutas de modo más artesanal. Piensa que el laboratorio de trabajo de Beck o de cualquier persona, David Barlow, eso, se parece mucho al atelier de un pintor renacentista. Ustedes vieron que los pintores renacentistas, los pintores clásicos en el siglo XVI, XVII y XVIII normalmente se formaban en el taller de trabajo de otro pintor, de otro artista plástico, y aprendían del maestro, iban desarrollando de a poco sus competencias. Ahora, eso es una forma muy artesanal de hacer las cosas. ¿Qué pasa si yo decido entrenar cientos de personas al mismo tiempo? Tengo desafíos mucho más complejos que resolver. Entonces, Topper y Wheeler, digamos que hicieron un documento de definición acerca de la supervisión, se plantearon precisar sus objetivos. Primero, fidelidad a la base empírica, manejo eficaz de los casos, atención en colaboración, atención al caso individual y garantizar una práctica segura para el paciente. Fíjense esto que se suele decir que la terapia cognitivo-conductual no atiende a la singularidad. Fíjense que es un punto específico que tiene que mirar el supervisor. Desarrollo de habilidades y el entrenamiento, de apoyo del personal, la prevención del burnout. La psicoterapia es una tarea que puede llevar al burnout bajo ciertas condiciones específicas. De hecho, uno de los ayudantes de la cátedra está haciendo su doctorado sobre ese tema. Bueno, acá hay una de las frases de Turpin y Wheeler que explican el impacto que ellos creen va a tener la supervisión de buena calidad en el programa en general. El programa empezó a funcionar alrededor de 2000, se empezó a pensar en 2007, 2008, se empezó a aplicar hacia el final de los 2000, en la época que escribió Turpin y Wheeler ya estaba en funcionamiento. Y Roth y Pilling, que hacen el documento sobre las competencias, definiendo las competencias de los terapeutas cognitivos conductuales que se van a entrar en este sistema, hablan de 5 grupos de competencias. Competencias genéricas son las habilidades comunes a todas las psicoterapias, las básicas para terapia cognitivo-conductual, las técnicas de terapia cognitivo-conductual, las competencias específicas a cada problema, por ejemplo, aplicar terapia cognitivo-conductual para la depresión, o aplicar el protocolo de activación conductual para depresión, o el Panic Control Treatment de Barlow para pánico. Luego las metacompetencias, que es algo que mencionamos ya en otros modelos. Ser consciente de por qué y cuándo se utiliza una estrategia para poder realizar vínculos de orden superior entre teoría y clínica. Poder dar una respuesta concreta, fluida y bien formada de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, de modo de ser bueno a la hora de adaptar una intervención a un paciente en particular sin sacrificar fidelidad. Bueno, aquí tienen la representación gráfica que aparece en ese documento de Roth y Pilling, y las flechitas explican las relaciones, por ejemplo, de las técnicas específicas o de las metacompetencias con las otras cuestiones. Este es un cuadro muy complejo, pero lo pueden agrandar para verlo. Describe las 51 competencias que ellos creen que un terapeuta cognitivo-conductual tiene que alcanzar para ser un integrante adecuado, competente del elenco de terapeutas de cualquier centro del programa IAPT. Cory Newman, que además de ser un gran terapeuta cognitivo-conductual, es un buen amigo, por eso lo hemos citado, digamos, varias veces, porque ha tenido contribuciones muy importantes. Escribió en 2012 un libro específicamente sobre las competencias nucleares, competencias centrales de los terapeutas que hacen terapia cognitivo-conductual. Y hace una serie de proposiciones que caracterizarían a la buena terapia cognitivo-conductual. Por eso me ha parecido muy interesante incluírselos acá. Entonces, los terapeutas cognitivos conductuales deberían plantearse estos axiomas, estos postulados o compartir estas creencias. El tiempo tiene enorme valor, lo usaré bien.
El mejor modo de ser competente en el uso de la terapia cognitivo-conductual es aplicarla a mí mismo. Dos de mis objetivos más importantes, por un lado, enseñarles recursos a los pacientes y a la vez ser capaz de promover esperanza en que puedan cambiar y mejorar sus vidas. No es bueno tener una actitud de autoconfianza dogmática. Esto es un fenómeno extremadamente común entre los terapeutas, que se les ocurre una hipótesis, se enamoran de su hipótesis y pasa a ser un hecho cierto, demostrado e inconmovible. No hay que plantear que lo que el paciente nos dice no tiene sentido, sino que hay que esforzarse por encontrar la lógica que no entendemos dentro de lo que parece ilógico. Dar la bienvenida a continuar la formación personal por el resto de nuestras vidas, porque este es un campo inmenso donde siempre tendremos algo para aprender, así hayamos estado en este campo por 40 años. Entender que contar con la confianza y con la colaboración de quien nos consulta no es un privilegio por tener un título, digamos. Es un privilegio, no es un derecho por el hecho de tener un título. Debo ampliar mi perspectiva, hablar con las otras personas que conocen a este paciente o que interactúan con el paciente, hablarlo con mi supervisor, hablarlo con el psiquiatra que atiende a este paciente, puede ayudarme mucho a mejorar mi comprensión de los problemas del paciente. El modo en el que le hablo al paciente importa mucho. Tengo que ser claro y también tengo que ser amable, honesto con mi paciente. Como terapeuta que comprende las contras de pensar dicotómicamente o blanco-negro, tengo que buscar el equilibrio en las soluciones de los problemas que me traen mis consultantes. No hay soluciones blanco-negro. Y aquí pasamos a otro tema, que es que además tenemos esta complejidad de que la terapia cognitivo-conductual es una familia de terapias. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un supervisor, normalmente lo que tenemos es un supervisor que se ha formado en alguna de estas terapias cognitivo-conductuales, y esto le ha agregado complejidad por toda la aparición de las terapias contextuales. Entonces, podemos decir, bueno, ¿cómo debería ser un buen supervisor? Un buen supervisor puede ser alguien que tenga una buena formación en cualquiera de estas familias, pero si queremos formar terapeutas cognitivos conductuales genéricos, deberíamos preguntarnos también, bueno, ¿qué es la supervisión genérica? Y por último, está este tema de, tradicionalmente los supervisores basan la supervisión en su propia experiencia clínica o en sus propias experiencias como pacientes, o en sus experiencias de aplicar terapia cognitivo-conductual consigo mismo. Esto tiene algunas ventajas que están expresadas aquí, pero también puede tener limitaciones, por ejemplo, que una persona nunca trascienda cierto nivel de competencia como supervisor. Y hay las personas que hoy en día trabajan más en el tema de supervisión insisten mucho con que es un trabajo en sí mismo. Esto es la posición de Mill, que les mencionaba antes. Por eso hay mucho énfasis en intentar desarrollar modelos teóricos de supervisión y del desarrollo de supervisores. En Europa hay programas de formación de supervisores. Yo he participado en un par de ellos y estos son terapeutas con mucha experiencia clínica que buscan hacer un postítulo, en este caso es habiendo tenido la certificación de terapeutas cognitivos conductuales, buscan formarse como supervisores, entonces tienen talleres de formación con temas específicos a la supervisión. Entonces, un punto de advertencia es, tengan presente que las características de los pacientes, de los terapeutas, siguen contribuyendo significativamente a la varianza. Esto es, las características de los pacientes y los terapeutas siguen siendo un factor importante en el cambio, más allá de que utilicemos protocolos con buena evidencia. Y la investigación, sobre todo de la gente que trabaja en la perspectiva de los factores comunes, es que hay personas que demuestran ser mejores terapeutas que otros independientemente del procedimiento que aplican. Por eso ellos tienen una expresión bastante simpática que es la búsqueda del psicoterapeuta empíricamente validado. Bueno, y si pensamos en esto, bueno, tenemos que pensarnos, bueno, ¿cuáles son las competencias que hacen que esas personas, ¿sí?,
sean particularmente buenas como terapeutas y cuáles son las que se pueden entrenar y cuáles no. Por ejemplo, la inteligencia de los terapeutas puede ser un punto a favor, pero eso no es muy entrenable, sobre todo a la edad en la cual se forman los terapeutas, que ya tienen 20 y pico, ya han alcanzado su inteligencia máxima. Ahora, la capacidad de expresarse de modo claro y empático y compasivo es mucho más entrenable que la inteligencia. Entonces, la investigación apunta mucho a esto, cuáles son las características que hacen que un terapeuta sea particularmente competente y cómo en supervisión promover esas características. Entonces, el otro punto es que la conducta humana es muy contextual, esta es una idea básica de la terapia conductual, y las competencias son muy contextuales. Que yo sea, por ejemplo, que los pacientes hagan algo bien en el consultorio no significa que lo van a hacer bien forzosamente en el contexto. A ver, que el paciente se pueda exponer en el consultorio algo no quiere decir que cuando esté solo en otro contexto se va a poder exponer igual de bien. Esto se llama generalización de competencias. Entonces, por eso Warren Mansell de Gran Bretaña insiste mucho que la autoevaluación siempre será un componente importante y por eso en el programa IAP se incluyó un instrumento de autoevaluación. Esto tiene sus problemas porque hay varios estudios que demuestran que los psicoterapeutas no son particularmente buenos a la hora de evaluar su propio desempeño, algunos con resultados como muy simpáticos, y por eso algunas personas como Lambert, por ejemplo, insisten mucho en utilizar sistemas de monitoreo de psicoterapia que sean independientes de la percepción del terapeuta. Los terapeutas con frecuencia sesgamos los resultados del tratamiento y por eso en el sistema inglés, en el IAPT, hay un seguimiento de los resultados que es completamente independiente del terapeuta e inclusive del centro. Y eso es una buena cosa porque nos permite detectar cuando los tratamientos no están funcionando bien. Piensen que entre el 8 y el 10% de la gente que hace psicoterapia empeora. Estos son datos genéricos, pero claramente hay tratamientos que no andan bien y que de hecho pueden empeorar a los pacientes. Una conclusión es, bueno, si bien la investigación todavía es escasa, hay datos que apoyan la idea de que la supervisión aumenta las competencias de los terapeutas. Lo que todavía no es tan claro es cómo ese aumento de competencias se refleja en mejores resultados terapéuticos. La otra cuestión de consenso es la supervisión hoy en día es considerada una actividad compleja y que además involucra habilidades que exceden las de la práctica de la psicoterapia. Así como un jugador de fútbol tiene que hacer un curso de director técnico para formarse como director técnico, un buen terapeuta tiene que adquirir habilidades para ser un buen supervisor, no son exactamente las mismas habilidades. El otro tema en el que estamos también en el campo de la terapia cognitivo-conductual es esta cuestión de dejar de pelear tanto por las diferencias y tratar de pensar en los puntos comunes en los que se conoce como terapia cognitivo-conductual basada en procesos. Eso también se reflejaría en la supervisión. Por ejemplo, virar de una supervisión fuertemente orientada a la fidelidad y competencia en la aplicación de un protocolo hacia una supervisión más centrada en procesos. Y la otra cuestión que también puede ser útil en esto es que la investigación empírica de otras formas de psicoterapia, de supervisión en otras formas de psicoterapia, como siempre es relevante y puede iluminar este campo. Siempre va a haber un aspecto artesanal de la supervisión, pero la investigación sistemática puede llevar a modelos de supervisión que tengan mayor consenso. Y la mejoría de los instrumentos de autoevaluación y la aplicación sistemática de instrumentos de autoevaluación puede mejorar sustantivamente la calidad de la práctica de la terapia cognitivo-conductual. Y eso es un tema sumamente importante, particularmente en un país como Argentina, donde hay mucha diseminación de la psicoterapia y poco control sobre la calidad del entrenamiento. Y sobre todo no hay cuerpos colegiados que restrinjan o que regulen quienes pueden autodenominarse terapeutas cognitivo-conductuales.